¿Qué es Mashiach? No estoy preguntando quién es, sino qué es Mashiach. Porque ya no estaríamos hablando de un ser de carne y hueso solamente. Porque dice, Vayomer Elohim, Naase, hagamos Adán. Y va a aparecer entonces la palabra Adán. Y hay un secreto importante dentro de la palabra Adán. Y es que es parte de un acróstico. Entonces aquí tenemos un mensaje bien potente y para algunos bien controversial. Shalom a todos. Quisiera comenzar este segundo episodio de esta serie que titulé La mente del Mashiach con una pregunta. ¿Qué es Mashiach? No estoy preguntando quién es, sino ¿qué es Mashiach? Evidentemente, Mashiach es un concepto judío que tiene que ver con ungido, o sea, alguien que es ungido. Viene de la idea de ser ungido, en este caso, en aceite. Se ungía con aceite, por ejemplo, los reyes, los sacerdotes. Entonces, de aquí surge el concepto Mashiach, que más tarde va a pasar al cristianismo como Cristo, que también va a tener un concepto o una idea similar dentro de la idea griega de lo que era el Christos, o lo que era el ungimiento, ¿no? Ceremonial y demás. Entonces, Mashiach es ungido. Viene de un concepto judío y muchas veces pensamos que tiene que ver solamente con aceite. Ungir realmente, llenar, es cuando algo se vacía y llena a una persona o a X cosa de algo. Está ungido en algo, está lleno de algo. Y quería iniciar con esta pregunta, porque si ampliamos el concepto de ser llenado de, o rociado de, o pleno de algún tipo de, digamos, sustancia, si se quiere, pues hay algo de lo que también está ungido Mashiach, y sería de luz. O sea, podemos asociar el concepto Mashiach con luz. Y esto nos va a traer, según el pensamiento hebreo, desde donde quiero hacer este análisis, por supuesto, ya que su concepto raigal o ontológicamente pertenece allí, y habría que verlo todo desde la perspectiva del judaísmo. Y hay este concepto de luz va a estar presente en Génesis, desde la propia creación, cuando está escrito que el Eterno creó la luz. Y hay en el Yalkut Shimoni un remes, una enseñanza, un midrash, en remes 4.29, aunque en el Yalkut va a hablarlo, va a referirse a esto en diferentes momentos, acerca de la luz oculta. Una luz que está debajo del trono de Hashem. Y se habla de que es la luz que está reservada para los tiempos finales, la luz reservada para los justos. Y es muy curioso porque, según la tradición del Midrash, esta luz está reservada para los tiempos finales. Es una luz que se va a revelar, es una luz que va a otorgársele a los justos. Cuando uno sigue explorando, cuando usted sigue explorando el Yalkut Shimoni, se va a dar cuenta de que este concepto se va a empezar a ampliar. Y tiene una narración acerca de que el Satán llega y le pregunta a Dios que quién es o qué es esa luz que está debajo del trono. Y precisamente es en este Midrash donde se da la idea de que esta luz oculta, esta luz reservada para los tiempos del fin, para los justos de los tiempos del fin, pues es la luz del Mesías. Y aquí entonces podemos ver que el Mesías no es alguien que solamente sería ungido en aceite, algo que representa o algo que desde la materialidad pudiéramos estarnos refiriendo a Malhut, a este mundo, a este plano de existencia física, sino que ya el Mashiach es algo que está ungido de luz. O sea, Mashiach es una luz.
¿Y por qué es importante entender esto? Porque la idea del Mesías, primeramente, no va a venir de una persona física, sino de una luz, de una conciencia. Para el lenguaje de la Kabbalah, pues luz también es una forma de conciencia, o una conciencia iluminada, una conciencia elevada. Entonces, Mashiach va a ser la luz del mundo en la era venidera. Y yo sé que a los estudiosos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, como también se le conoce, ya esto le está haciendo algún sonido. Porque Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Pero no solo lo dice de sí mismo, sino también que lo va a decir acerca de sus discípulos. Le va a decir a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y hay para mí, una correlación importante, una conexión importante con el texto del Yalkut, porque está conectando precisamente estos dos conceptos. Uno, que la luz escondida debajo del trono es Mashiach, y dos, es la luz de los justos. Yeshua está llevando este concepto un poco más allá. Ya no está diciendo que esta es la luz de los justos. Yeshua está diciendo que ustedes son la luz del mundo. O sea, y aquí es donde entra este concepto de tener la mente del Mesías, porque ya no estaríamos hablando de un ser de carne y hueso solamente. Estaríamos hablando de algo mucho más grande, de algo mucho más potente, y estaríamos hablando entonces de lo que sería la revelación de esa luz. Lo que sería ya no solo el Mesías como entidad física esperada por todos, sino tú como alguien que comparte también el concepto de Mesías, porque si Él es la luz y ustedes, en este caso nosotros, también somos la luz, pues, y le sumamos lo que dice Filipenses, que nosotros tenemos la mente del Mesías, pues hay una conexión acá, donde nos lleva también a que nosotros compartimos ese concepto de Mesías. De ahí sale la idea de que todos tenemos un Mashiach interior y que se debe activar porque es una forma de conciencia elevada. Entonces, todo lo que se está hablando actualmente de elevar nuestra conciencia, de activar el Mashiach propio, pues no está realmente alejado del judaísmo, sino que es un estado del ser, es un estado alcanzable, porque al final es un estado del alma, porque nuestra Neshama, que es nuestra, digamos, conciencia superior, otros le llaman supraconciencia, pues ya es elevada, ya viene del mundo de las luces, ya es luz, o sea que nosotros realmente somos luz, somos una luz habitando un cuerpo. ¿Y qué pasa? Que nos hemos olvidado y encontramos al rabino Yeshua de Nazaret enseñando conceptos en el primer siglo que pudieran ser, digamos, revolucionarios, pero no menos que hoy, porque hoy estos mismos conceptos significados, vueltos a explicar desde la perspectiva judía, incluso desde la perspectiva de la Kabbalah, pues le devuelven, digamos, el verdadero sentido o el sentido más coherente a todo este tema de que el Mashiach es luz, de que nosotros somos luz y de que nosotros tenemos la mente del Mesías. La Kabbalah nos habla de Parsufim. ¿Qué sería Parsufim? Serían los rostros. Parsufim viene de Parsuf, que es rostro en hebreo, y Parsufim sería rostros, en este caso, divinos. Es un lenguaje luriánico. Tenemos que entender en qué contexto se va a desarrollar este concepto de los Parsufim. Estaríamos hablando de finales del siglo XV, principio siglo XVI, y lo que pasa es que el rabino Isaac Luria puede tener una revelación acerca de cómo surge todo. Y en su idioma, en el lenguaje de la época, pues evidentemente no puede estar hablando de meteoritos, no puede estar hablando de Big Bang, no puede estar hablando
de quarks, de leptones, de neutrones, protones. No puede estar hablando de estos conceptos porque no eran conocidos en el lenguaje. Entonces, él va a tomar, digamos, un lenguaje arquetípico para nosotros, que sería la Sagrada Familia, y va a explicar cómo la energía cósmica se despliega, cómo esta relación del Eterno con su creación fue efectuada a través de Parsuf, a través de rostros. Los Parsufim no son más que la manera en que se despliega, se desplaza, se relaciona el Eterno con la creación a través de la energía. Hoy es cosmología, hoy es cosmos, hoy es astronomía, hoy es todos los conceptos de la física, tanto tradicional o clásica como de la física cuántica. Al final convergen en el árbol de la vida y pueden entender se puede tener su explicación a través de estos conceptos muy antiguos que ya la Cábala pues dominaba. Y hay un parsuf, hay un rostro, hay una manera energética, hay una manera de explicar cómo se despliega la luz del Ein Sof, del infinito, cuando va a dar a luz a la creación. Sabemos que todo parte de un Tzimtzum, de una autocontracción del Ein Sof. El infinito crea un espacio dentro de sí mismo, un vacío, para que descienda una porción de su luz, digámoslo de esta manera. Esta luz contenida que comienza a descender, por la cual va a permitirse, va a surgir esta creación, tal como la conocemos, visible e invisible, pues va a recibir un nombre, y ese nombre es Adam Kadmon, u hombre primordial. Y este punto es muy, muy, muy interesante, porque, sobre todo por su denominación, Adam Kadmon, o Adam Kadmon, hombre primordial. No es un hombre literal, no es un cuerpo literal, no pensemos en que hay un ser anatómicamente en el cosmos llamado Adam Kadmon, sino que es una energía que contiene la luz. Vamos a seguir trayendo el concepto de Al-Qul Shimoní, de que esta luz primigenia o esta luz oculta era el Mesías. Y tenemos entonces en la explicación del Masé Bereshit, de los hechos que explican cómo se creó la tierra, cómo fue el Bereshit, el inicio de todo, pues encontrar este parsuf que se llama Adam Kadmon, que es la manera en que una vasija va a recepcionar toda la luz. Y en otro momento tal vez hablemos de la ruptura de las vasijas y cómo a raíz de la ruptura de las vasijas, pues es que surge todos estos mundos. Se despliega el árbol de la vida, lo que conocemos como la Sefirot y demás. Porque aquí lo interesante sería el concepto, la luz revelada en un parsuf llamado Adán. Y esto está sucediendo antes de la creación del mundo o en el proceso, ¿ya? Porque realmente cuando comenzamos a trascender los niveles más elevados, pues se pierde un poco, de hecho se pierde el tiempo y el espacio, estas dimensiones tal cual nosotros las conocemos e experimentamos aquí abajo. Así que en el momento en que se está creando todo, pues parte de ese proceso creativo, pues está este parsuf, esta energía que se denominó en la Cábala como Adam Kadmon, u hombre primordial, un hombre que va a contener la luz. Y cuando vamos al texto de Bereshit, en el momento en que el Eterno crea el mundo, podemos leer Vayomer Elohim Naase Adam Besalmeinu, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice Kidmuteinu. Aquí hay algo muy interesante, y es que cuando va a utilizar la palabra Kidmuteinu, que viene de Demut, no es una imagen figurativa, es una imagen, y eso podemos ir al hebreo para buscar qué cosa es Demut, por mucho que tal vez querramos adornar el significado. Realmente la palabra Demut se asocia a una imagen física real,
a algo que sale de un modelo, de un molde. Similitud, imagen, especialmente la imagen divina, dice, del hombre, como si hubiera disminuido la imagen divina. O sea, algo que sale de un molde. Es decir, que el concepto de Mut no es un concepto psicológico solamente, no es un concepto espiritual solamente, sino que Demut es un concepto físico. ¿Por qué es importante Demut? Porque dice Vayomer Elohim Naase, hagamos Adán, y va a aparecer entonces la palabra Adán, justo como Adán Kadmon, Aleph, Dalet, Mem. Esa se deletrea de esa manera. Y hay un secreto importante dentro de la palabra Adán. Y es que es parte de un acróstico. Si tomamos la Aleph, con la Aleph comienza la palabra Elohim. Si tomamos la letra Dalet, es la palabra Demut, tal como aparece en el texto de Génesis 1:26, Kitmuteinu, que viene de Demut, que quiere decir imagen física, tal cual, algo salido de un molde, y tiene un amén al final, que es la amén de la palabra Mashiach. Entonces aquí tenemos un mensaje bien potente y para algunos bien controversial. Elohim Demut Mashiach. ¿Cómo podemos traducir esta frase? Elohim es la imagen del Mashiach, o la podemos organizar y decir que Mashiach es la imagen de Elohim. Y este punto es importante, porque aquí tenemos que tener claro que no estamos hablando de idolatría. No estamos diciendo que el Mashiach sea Elohim. Estamos diciendo que el Mashiach es una imagen de Elohim. Y que Elohim es una imagen de Mashiach. ¿Por qué usar el viceversa? ¿Por qué podemos invertir este orden? Porque la palabra son tres palabras: Elohim, Demut y Mashiach. Y Demut está en el medio. Podemos circular la palabra y vamos a tener Mashiach Demut Elohim o Elohim Demut Mashiach. Entonces, es muy interesante porque, a ver, no quisiera que piensen en el hombre. Yo sé que tratar estos temas y que los mesiánicos, los hermanos mesiánicos, cristianos que están viendo este video, puedan estar todo el tiempo pensando en Yeshua o en Jesús. Pero mi idea es que por un momento borremos la imagen del hombre y nos adentremos, nos permitamos abrir la mente y adentrarnos en el concepto y no en el hombre. Entonces, si nos adentramos en el concepto a través del código que está en la propia Torá, en el texto de Génesis, de Bereshit, capítulo 1, verso 26, realmente Mashiach es una imagen de Elohim. Y como Elohim es luz, entonces Mashiach, tal como Elohim es luz. Entonces estaríamos hablando de que Mashiach es una conciencia de Elohim. Para poder ver más claramente este tema de que si Mashiach es una conciencia o no lo es, habría que ir al árbol de la vida. En el árbol de la vida tenemos que la dimensión superior es Keter, ¿ya? Corona, la corona. El árbol de la vida es tanto un mapa cosmológico como un mapa personológico. O sea, que cuando hablamos de que todo el universo está dentro del ser humano, es porque el árbol de la vida cabalístico está dentro del ser humano. Y cualquier esfera interior que nosotros modifiquemos, cambiemos, alteremos, va a alterar el cosmos, va a alterar toda la realidad. Entonces, teniendo Keter como la dimensión superior, vamos a tener Joumá, que representa la sabiduría, y vamos a tener Binah, que representa el conocimiento. O sea, cuando hacemos esta confluencia entre Keter, Joumá y Binah, estamos armando como una especie de dibujo triangular, ¿verdad? Keter sería la revelación que desciende de lo alto, la luz, si se quiere. Joumá representa o va a estar representada con el hemisferio derecho, que representa la sabiduría, el mundo de la profecía, el mundo de la imagen, el mundo del símbolo, el mundo de los sueños. Y la Binah sería la mente racional, sería la mente operativa con la cual todo el tiempo
hacemos nuestros análisis racionales de la vida, ¿no? Entonces, cuando unimos Jochma y Binah, estamos teniendo los dos hemisferios del cerebro humano. Y es curioso porque esto en la Cábala se representa como Yesh Moach. O sea, hay cerebro. Yesh se escribe Yud-Shin y representa o quiere decir existencia, algo que existe, algo que hay. Y la palabra Moach, Menjet, tiene que ver con sabiduría, con cerebro. Entonces, ¿dónde se ubica esto dentro del árbol de la vida? Los sabios de la Cábala ubican Yesh en el hemisferio izquierdo y Moach en el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe el cerebro, cuando existe la mente, entonces hay entendimiento. Esto es parte de un concepto también más profundo que son los mojín, algo que en mi libro estoy explicando bien a profundidad, bien al detalle. Entonces, con la idea básica de que la luz infinita o la luz que viene de lo alto emana sobre Jochma y Binah, estamos hablando de que una conciencia elevada es una conciencia en la cual hay entendimiento. Estas serían las tres sefirot superiores del árbol de la vida. Inmediatamente debajo de Jochma y Binah hay una sefirá que en la Cábala se dice que no es sefirá, porque digamos que no está disponible todo el tiempo. No puede ser percibida todo el tiempo. Y es la sefirá de Da'at. Da'at es cuando hemos alcanzado la revelación de algo. Cuando la sabiduría y la inteligencia han confluido y hemos obtenido un conocimiento, digamos, nuevo, hemos caído en cuenta en algo, hemos tenido una revelación, pues surge Da'at. O sea, hemos alcanzado esa dimensión de la iluminación, esa dimensión de la conciencia elevada. ¿Por qué no siempre está disponible? Porque no siempre alcanzamos revelación sobre un tema. Porque no siempre somos conscientes de que es una dimensión conquistable. Y es la dimensión que nos permite alcanzar la revelación de la divinidad. Nos permite alcanzar los estados elevados de conciencia. Y solo surge cuando Yesh se une a Moach. O sea, Yesh Moach, cuando hay entendimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque si tomamos la palabra, las dos palabras Yesh Moach, las unimos y hacemos un seruf, o sea, ordenamos sus palabras, obtenemos la palabra Mashiach. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando tenemos conocimiento, cuando hay cerebro, hay Mashiach. El Mashiach va a existir como un estado elevado de la conciencia, como un estado elevado del ser, como un entendimiento de la divinidad. Entonces, según la Kabbalah y según haciendo este análisis del árbol de la vida, pues Mashiach es un estado de conciencia y se activa cuando hay cerebro, o sea, cuando hay mojín, cuando hay entendimiento, cuando logramos que la luz que emana del Creador se revele a nosotros y nosotros la comprendemos, porque no solo es que la luz esté sobre nosotros. Hay mucha gente que es iluminada, pero está incompleto, trabaja sobre el desequilibrio. Pero cuando esta iluminación se equilibra y nosotros alcanzamos entendimiento, alcanzamos sabiduría, pues obtenemos Da'at. ¿Y qué cosa es obtener Da'at? Obtener Mashiach, porque es la confluencia entre la Sefirá de Jochma y la Sefirá de Binah, donde está la sabiduría y el entendimiento. Cuando ellas confluyen, pues da a luz la revelación. Y esto es de lo que hablan los profetas cuando dice que en los tiempos finales, en la era mesiánica, pues toda la tierra estará cubierta de Da'at, de conocimiento. Se traduce en algunas versiones de la Biblia como de ciencia. Y esto a veces da interpretaciones erróneas como que esta ciencia es mala. Al contrario, aquí en el hebreo, cuando se habla de ciencia, se habla de Da'at, se habla de la obtención de la mente mesiánica. O sea, que traduciendo sería que en la era final, toda la tierra alcanzará la conciencia mesiánica.
Y yo creo que esto ya ha comenzado. Creo que poco a poco el ser humano, los seres humanos que habitamos la Tierra, pues estamos cada vez adquiriendo esta conciencia mesiánica. Sería necesario entonces encerrarlo solo en un concepto humano, o sea, encerrar el concepto de Mashiach a un ser humano. Yo pienso que no. Yo pienso que Yeshua, en este caso, viene como arquetipo a culminar una revelación. No quiero adelantar mucho más porque eso es otra clase. ¿Qué viene a hacer Yeshua? Específicamente, ¿qué viene a hacer el Mashiach encarnado? ¿Qué viene a hacer el Mashiach en un cuerpo? Y porque viene a cumplir una función. Pero tenemos que entender que antes de que esa función corporal existiera, ya existía. Y esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Como él ya estaba desde antes. También Juan 1 se ha malinterpretado y mucha gente ha salido diciendo que el Mesías es Dios mismo. Y es porque no se entienden las palabras en hebreo, porque no se entienden estos conceptos desde el hebreo. Además, son conceptos bien profundos. Nos estamos dando cuenta de que el Brit Hadashah, de que el Nuevo Testamento va a estar lleno de lenguaje cabalístico. Era lo que se llamaba en la antigüedad Homanistar o algo así, algo como que la sabiduría oculta, la sabiduría que ha estado escondida, la sabiduría no revelada. Porque en el siglo I no se llamaba Kabbalah, sino que era sabiduría escondida o sabiduría oculta. Y vamos a ir dándonos cuenta poco a poco cómo todo el Brit Hadashah está permeado de estos mensajes escondidos, digamos, para nosotros, pero que cuando uno comienza a estudiar a profundidad los códigos de la Biblia, los códigos de la vida, pues se va a dar cuenta de que estamos hablando el mismo idioma, solo que lo habíamos hecho desde una perspectiva cultural diferente. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Estamos llamados a alcanzar la conciencia mesiánica, a desapegarnos de toda esta parte en la que hemos construido un ídolo a través de las herencias que hemos recibido de las religiones. Hemos construido un ídolo, cuando realmente el Mesías y la conciencia mesiánica es algo mucho más grande, es algo mucho más elevado, es un estado de la luz, es un estado del ser, y hacia ese estado debemos todos y cada uno de nosotros ir ascendiendo, porque de esto depende la redención final, porque de esto depende no que venga el reino de los cielos, sino que cada uno de nosotros acceda al reino de los cielos que habita en nuestro interior. Shalom, shalom.